se llama el descanso, ¿sí? El descanso de la esposa y del esposo. Padre, te damos gracias por este tema, porque sabemos que en ti, Señor, podemos descansar, podemos estar bien y lo vamos a hacer, Señor, vamos a estar bien en tu nombre, para que tú, Señor, te glorifiques y nos llenes de tu presencia, Señor, en este momento que vamos a compartir. Así es que, María Teresa, empezamos a leer la escritura. Todo está en Efesios 5, 21, 23. Sí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, María Teresa. Bueno, este es el tema que tenemos y empieza diciendo la palabra, como ya lo habíamos dicho antes, si ustedes se recuerdan, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el gran título que está en Efesios, donde pone a todos a someternos los unos a los otros. De esto ya hablé la semana pasada y era un preámbulo precisamente para hablar esto, ¿verdad? Y ahora tenemos nosotros la palabra acá, que es la que nos va a ayudar a poder seguir viendo y entrándonos en este tema. Así es que voy a pedirle que María Teresa vaya con la primera parte. Sí, en donde dice estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está en el 23 y el 24. Siempre que leemos esta palabra, como toda la palabra, es fundamental verla, especialmente versos como estos que han causado bastante polémica en la historia y han causado ciertas reacciones extrañas para muchos. Es súper importante, es fundamental verla desde la perspectiva que Dios lo está viendo y desde la perspectiva de quiénes somos nosotros, a quiénes se lo está pidiendo. Algo que aprendí fue, claro que es el consejo y la palabra de Dios es para todo el mundo, porque sus palabras son vida y son verdad y van a traer vida a cualquiera que las escuche y que las aplica. Pero cuando nos está pidiendo algo, recordar que Él nos pide algo que ya nos ha sido dado, porque Él nos dio su vida y en su vida está la naturaleza de Él para que cuando Él nos pide algo puede brotar de nosotros lo que Él nos está pidiendo. Así es de que con todo mi corazón, el deseo, el anhelo mío ha sido agradar a Dios sobre todas las cosas, conocerlo y servirle y conocer cuál es mi propósito aquí en la tierra, cuál es mi función. Y el Señor cada vez nos va llevando a comprenderlo mejor. Y cuando recién me casé, pues yo quería saber cuál es la función, qué es lo que tiene que hacer una esposa. Entonces sí, no me gusta leer ligeramente y una sola vez, sino que
leer la palabra, escudriñar, preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu corazón en esto que tú estás pidiéndonos, verdad? Así es de que verlo desde la posición correcta para tener la perspectiva de Dios es fundamental. Y recordaba, porque muchos comentarios de personas que me dicen, ay, pero ¿cómo nos pide Dios que nos sujetemos a un marido? Y me recordaba, hice una relación con el padre de la fe, con Abraham, cuando le pidió Dios que entregara a su hijo único, a su unigénito. ¿Por qué Abraham pudo hacerlo? ¿Por qué caminó con tanta seguridad? Porque Abraham se enfocó en quién se lo estaba pidiendo. Puso su confianza en el eterno, fiel, verdadero, que le había dado promesas, en ese hijo único. Habían promesas para él, y quién se lo estaba pidiendo. Para Abraham ya había sido revelado que era el Dios, el Altísimo, quien sobre él no existe nada más. Así que cuando yo veo algo que no comprendo muy bien, voy a ver quién me lo pide, para ver que Él es mi Padre, es Dios Todopoderoso, es fiel y verdadero, es el creador del cielo y la tierra y de todas las cosas, es el eterno y sabio Dios. Él es completamente sabio. Si alguien tiene la sabiduría y la suprema sabiduría, es Dios. Y saber que su naturaleza es totalmente bueno. Entonces lo que me va a pedir es bueno, totalmente justo y totalmente santo. Él tiene el amor perfecto y su voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Entonces eso ya me da un descanso. Descanso en Él, en quién me lo está pidiendo. Y luego veo quién soy yo, a quién se lo pide. Soy su hija amada, me ha amado con amor eterno e incondicional. Soy coheredera de la gracia de la vida, así dice la escritura, que soy, eso todavía no logro todavía comprender la totalidad de eso. Es muy grande cuando me dice que soy coheredera de la gracia de la vida, que soy redimida, o sea, su sangre me compró y ahora le pertenezco a Él. Por lo tanto, Él es mi Señor. Estas frases que les estoy diciendo, estas palabras, estas verdades, van a ser fundamentales para ver cómo vamos a funcionar, qué es nuestra función en lo que nos pide, porque en esencia, ¿quién soy yo para cumplir un propósito tan alto, tan bueno, tan justo, tan santo? Entonces, todo lo que viene de Él es así, ¿verdad? Entonces yo, cuando digo, ahora le pertenezco a Él, por lo tanto, es mi Señor. Hay un Señor sobre mi vida que ese lugar no lo va a ocupar nada ni nadie. Y eso va a depender de mí. Por eso, cuando dice que las mujeres se sujeten, en inglés dice a sí mismas, que se sujeten a sus maridos. No es una imposición. Tú te tienes que sujetar, ni Él nos está imponiendo, te tienes que sujetar, ni nosotros le decimos a las personas, se tienen que sujetar. Es algo que viene de nosotros mismos, a sí mismos. Cuando Luis comenzó a leer antes de someteos, vemos que la sumisión es una actitud, pero la sujeción es una acción. La sumisión es una actitud de reconocer, como dice la escritura, a los demás como superiores a nosotros mismos. Es una actitud de humildad, de reconocer que no sabemos todo todavía, que podemos aprender mucho, ¿verdad? Y a veces, y cuando decimos sométanse unos a los otros, yo me doy cuenta que yo aprendo aún de mis nietos que son pequeñitos. Puedo aprender de mis hermanos, puedo aprender de alguien que acaba de conocer al Señor. Y como la escritura dice, la sabiduría clama en las calles, da sus voces en las esquinas. Puedo aprender aún de otras personas. Entonces, es
La sumisión es una actitud, pero la sujeción son acciones. Y por eso es de que es súper importante pararme firme en quién soy yo y saber quién es mi Señor para saber cómo voy a actuar. Soy libre de la condenación, porque Jesús por su sangre que me redimió también me perdonó mis pecados, entonces soy libre de condenación, libre de toda esclavitud. Ya no, si Dios me pide algo, no va a ser para esclavizarme, va a ser para darme, para que yo disfrute la libertad que Él me ha dado, para que pueda aprovechar mejor la libertad que en Él tengo. Soy una nueva criatura. Me dio su espíritu, me dio su vida, su misma naturaleza. Cuando Él me dio su espíritu, es Él mismo viniendo a mi vida. Entonces su naturaleza mora en mí, habita en mí, para que yo disfrute esa vida en abundancia que me ofrece. Entonces se imaginan ustedes, si yo vivo consciente de esa verdad, puedo descansar en su perfecto amor, en su perfecta voluntad, dejarme guiar por su espíritu que vive en mí y que me va a revelar su verdad, que cada vez me va a traer más libertad. Entonces, en medio de todo eso, eso para mí es súper importante como fundamento. Saber quién nos lo pide y saber quiénes somos. Desde qué lugar vamos a actuar en lo que Él nos está pidiendo. Luego, averiguar qué es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y también ahí nos ha dado, nos ha guiado, nos da muchas herramientas para conocer principalmente su Espíritu Santo. Principalmente el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Entonces, muchas veces se han quejado porque dice, no, es que nos piden que nos sujetemos. La verdad es de que el único que te puede pedir es el Señor. Y al único que le puedes preguntar es, Señor, es en tu temor, en el temor de Dios, como al Señor, dice, ¿verdad? Sujetar en el temor de Dios tiene tanto, porque es en sabiduría, es en alegría, es en darle el reconocimiento a Dios de quién es Él en nuestra vida. Entonces, la acción de sujeción va a traer beneficio y descanso para quien lo ejecuta, ¿verdad? María Teresa, me parece esto muy bien porque yo recuerdo que muchos hombres, lo primero que nos aprendemos de la Biblia, ni vamos a la iglesia, pero lo primero que nos aprendemos de la Biblia es, mujeres, sujétense a sus maridos, ¿verdad? Como que si nosotros estamos exigiéndolo y poniéndosele como una carga a la mujer, cuando es Dios el único que le está pidiendo a la mujer esto y que viene, qué lindo lo que estás compartiendo, pero quería hacer esta acotación. Adelante. Y lo que tú dices es súper importante porque también dice, como la iglesia a Cristo y como Cristo ama a la iglesia, Cristo no le exige a la iglesia que se sujete de la manera que entienden otras personas, no les obliga. El Señor invita, Él llama, Él invita, Él inspira, ¿verdad? Entonces es hermoso esto. Así es de que buscando los significados en la Biblia, ¿verdad? En diccionarios bíblicos, el significado bíblico de sujeción se refiere a la acción de unir o sujetar. Estar sujeta es estar unida, es abrazar, esto es tan hermoso porque cuando nosotros unimos algo, es unir dos cosas que han estado separadas, ¿verdad? Nuestras vidas eran independientes, pero ahora cuando tenemos una función de abrazar, de sujetar y es traer unidad. El significado es traer unidad. María Teresa, esto que estás diciendo de unirnos, me recordé, hemos tenido muchas experiencias como pareja de caminar unidos, pero uno de los momentos más fuertes fue cuando te llevé la noticia de que el Señor nos estaba llamando para el Ecuador. No sé si recuerdas, pero estábamos en la entrada de la casa. Jamás se me va a olvidar. Dejé el carro parqueado ahí
y tú estabas subida en una gradita y te dije, María Teresa, nos vamos al sur. ¿A dónde? ¿A cuál sur? Porque hay muchos lugares en el sur. Al Ecuador. Y yo recuerdo que tú me abrazaste. Y ese abrazo es, estoy contigo, estamos unidos, estamos sujetos uno al otro y sujetos al Señor. ¿Recuerdas? Claro que sí, no se me puede olvidar, porque lo abracé para que no me viera la cara de asustada que tenía. Porque, pero sí, es cuando nosotros sabemos que esa sujeción trae unidad, vamos a estar alertas de cualquier cosa que nos quiera dividir. Vamos a estar atentos de qué nos puede dividir. Y porque no es lo externo lo que nos divide. Lo que nos puede dividir es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hábitos que tenemos. Cuando sabemos que cuando nos pide que nos sujetemos, nuestra acción es de buscar la unidad, buscando que no se caiga algo. ¿Han visto cuando sujetan, cuando llevamos una camioneta llena de cosas? Hay que sujetarlas, dice, usan cuerdas, ¿no es cierto? A mí me hacía pensar, esa tradición tan bonita que se usa en algunas bodas de un lazo que une, ¿verdad? Y usan la escritura de cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Entonces está hablando del esposo, la esposa y el Señor. Entonces, pero es como el unir, es como el sujetar. Nosotras inclusive tenemos la bendición de procrear y tener hijos. Y yo me recuerdo que un día el Señor me reveló que los hijos son lazos que unen, son cuerdas de amor que traen unidad. Todo lo que sea en pro de fortalecer, de unir, es una acción de sujeción. Entonces, es algo que no lo va a poder separar o dividir fácilmente cualquier cosa. También busqué el significado de ayuda idónea, que tiene que ver mucho con la acción de la mujer. Y dice, cuando aparece este calificativo de la mujer en Génesis, dice 2:18, la palabra original que usa es ether, eso es con Z, ether. Es una palabra rica en significado. Le limpia, le quito los bordes del agua, sí, pero por donde sale la... Dice, es una palabra rica en significado, por eso usaron 2 palabras, que es ayuda idónea. Y esto también puede usarse como ayudador, socorrer. Esto es ayuda idónea. La palabra ser es una palabra rica, dice, ¿verdad? Rica en muchos significados. Su raíz es azar, con Z también, que significa rodear, proteger, defender, ayudar, socorrer, rescatar, soportar, refuerzo significativo para cumplir una función. Eso es ayuda idónea. También tiene el significado que es contrapuesto al varón. Y me recordé que mi esposo decía, polos opuestos se atraen. La ayuda idónea no es la que es igual a su esposo. No son iguales. Tienen diferentes gustos, tienen diferente aspecto. Podemos ser polos opuestos. Polos opuestos se atraen, dice él. Pues eso, para mí sorpresa, porque yo lo escuchaba él decir, polos opuestos se atraen. Entonces, porque él y yo tenemos diferencia en muchas cosas, en muchos aspectos. Bendito sea Dios, lo que nos une es la verdad de Dios. Lo que nos une es el amor de Dios. Lo que nos une son las convicciones que tenemos en el Señor. El Señor, su amor, es el vínculo perfecto de unidad. Pero María Teresa, yo recuerdo que tú te casaste por conveniencia conmigo, porque te convenía casarte con el que amabas. Porque eso es importante, ¿no? Cuando el Señor dijo que nos iba, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y ahí vino.
no era bueno. Entonces, en ese complemento, qué hermoso lo que dices, porque ahí es donde estamos los dos juntos, haciendo y viviendo esta vida, agradándole a Dios como pareja, porque ya somos uno, ¿sí? Y esa es la idea de ser uno, que lo que Dios junto no lo separa el hombre. Ese ser uno para que sigamos creciendo en esa unidad. Bueno, todo este tiempo hemos ido aprendiendo y aprendiendo, es un aprendizaje de toda la vida. Así es. Y esto es súper importante, uno saberlo, comprenderlo. Y claro, para la mujer, sabemos que no a todo le tenemos que decir sí al esposo. No vamos a estar de acuerdo con todo. O podemos decirle, ¿sabes qué? Yo también pienso esto, porque nuestro distinto punto de vista puede enriquecer su vida, porque de eso se trata una ayuda idónea. Es quien va a venir a fortalecer un área débil de la otra persona. En alguna oportunidad mi hijo me preguntaba, me decía, dándome una enseñanza acerca de lo que es ayuda idónea. Me dice, mami, si tú no sabes muy bien la matemática, ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿A alguien que sepa más que tú o a alguien que sepa menos? Entonces, pues a alguien que sepa más, le digo yo, ¿verdad? Yo le pido ayuda a alguien que me enseñe, ¿no? Que yo voy a tener que estarle enseñando lo poco que yo sé. Y me dice, pues eso es ser ayuda idónea. La ayuda fortalece a las debilidades de otra persona. Entonces le va quitando a uno algunos conceptos errados que ha tenido. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad escuché a alguien predicar haciendo un ejemplo de que la ayuda idónea es como el maestro albañil y el ayuda es el que le lleva el bote de la pintura para todo lado, ¿verdad? Que va detrás llevándole, alcanzándole todo. Y por eso tal vez algunas personas creen que es la persona que le va a hacer los mandados, que le va a planchar, lavar, cocinar, no sé qué, y encierran todo eso es bonito, pero encierran en todo, en eso, el concepto de ayuda idónea, que es muy amplio y es como Luis decía, es una bendición de Dios para el hombre. Aunque María Teresa, a veces nos toca llevar la mezcla para que el arquitecto haga, y a mí me ha tocado llevarte la mezcla a muchos lugares para que tú hagas. Es decir, también el ejemplo es para que no se piense de que hay que hacer de todo. Cuando estamos en equipo hacemos de todo. Unas veces haces tú, otras veces hago yo. Y más que todo se trata de caminar juntos, ¿no es cierto?, en equipo. Exacto. Y lo que tú estás hablando tiene que ver mucho con consideración y con lo que es la edificación del amor y de la honra del uno al otro, ¿verdad? Que es el ambiente que encierra todo esto, ese ambiente de amor, de respeto y de consideración hace que este tipo de sujeción, que este tipo de colaboración, que este tipo de refuerzo o ser ayuda idónea fluya en un ambiente de vida, en un ambiente que trae vida al esposo, a la esposa, a los hijos, a quienes estén ahí en el hogar, ¿verdad? Y estos conceptos de ayuda idónea coinciden tanto con algunas características de la mujer virtuosa que encontramos en Proverbios 31, ¿verdad? Ahí nos habla de una mujer que dice fuerza y honor es su vestidura. Y bueno, un montón de características. Y con razón la escritura en el Proverbio 18:22 dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces es un regalo de Dios para el hombre, la esposa, con estas características que ha puesto en ella, de ser ayuda idónea, de fortalecerlo, de buscar la unidad, de ser diferente a él, ¿verdad? De ser diferente a él. Esa palabra es ser, aparece varias veces refiriéndose a Dios, en las que denota su energía, su poder,
como es nuestra torre fuerte, un Dios que ayuda para salvar, es el socorro, como dice en Hebreos 13:6, perdón. El Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre, dice. De ninguna manera estoy diciendo que la mujer es la salvadora del hombre, ¿verdad? Porque Pero no casi, toda casi, esa casi. acción, en algunos momentos, pero no es tu salvadora, porque aquí recordaríamos lo fundamental, que nunca llegue a ser alguien, la esposa, el esposo o los hijos, el Señor de nuestra vida. El único que ocupa el lugar de redentor y de salvador. Es Él, el que sigue teniendo la prioridad, la supremacía en nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a causar vida a nuestras acciones, a nuestro entendimiento. Hoy leíamos con los niños Juan 15, que dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero unidos a Él, podemos dar mucho fruto y que ese fruto glorifica a Dios. Lo hermoso de todo esto que estás diciendo, María Teresa, es que no nos debemos de olvidar que la prioridad es que somos hijos de Dios, que tenemos un Dios, que Él es el todo para nosotros y que por supuesto nos hemos unido con una pareja y ahora somos pareja y vamos a vivir esta vida agradándole a Dios. Y en ese agrado de Dios nos sujetamos primeramente a Dios y después es fácil seguir su palabra porque es deleitable, su palabra es deleitable para nosotros, es como miel a nuestra boca, es decir, cuando lo hacemos como para el Señor, lo estamos gozando y lo estamos disfrutando. Me encanta. Sí, entonces, estas verdades de Dios, y como tú dices, su palabra es hermosa, es vida, causa vida, coincide con el corazón de Él, sus propósitos para nosotros. Entonces, este orden que vemos que Él establece en Efesios 5, porque ahorita estamos viendo lo de las esposas, después vamos a ver lo de los esposos, también habla de los hijos, establece un orden, Dios tan sabio, tan hermoso, porque a cada uno le ha dado un diseño y a cada uno le dio un lugar también para accionar con límites, porque los límites nos dan seguridad y los límites nos fortalecen. Los límites forman carácter en nuestra vida. Entonces, ese orden sigue siendo con el mismo deseo de Dios de traer su buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros. María Teresa, me sería bueno que ampliemos un poquitito más este tema porque dice, grande es este misterio. Es decir, no estamos tocando el tema solo de pareja y de mujer. Estamos tratando de un misterio que la misma Biblia lo encierra sobre grande es este misterio. Y sigue diciendo más, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, tan importante que nosotros reflejemos esa vida de pareja, como tú lo estás poniendo, de ánimo, esa vida de pareja, de algo que fluya en una armonía de ambos, ¿no es cierto? Para que se demuestre cómo debe ser Cristo y la iglesia. Porque este es el corazón del Señor, que Cristo se relacione con la iglesia a este nivel. Para que nosotros veamos a Cristo y la iglesia, tenemos que ver a las parejas relacionándose en este nivel. Y por lo demás dice, ¿no es cierto? Cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿Y qué? Y la mujer respete a su marido. ¿Verdad? Sí, esto que dices, la verdad es trascendental, porque a la medida que nosotros vamos experimentando la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, nosotros podemos proyectar un mensaje al mundo. Como dice, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia.
ahorita gran parte de la fractura en la sociedad es porque los niños crecen sin un correcto um, ejemplo de hogar, de padres y madres. Nosotros hemos creído que un hogar funcional no es el que tiene papá, mamá, hijos. Un hogar funcional es en donde se tiene al Señor como Señor en la vida, ya sea de una mamá soltera o de un papá soltero, ¿verdad? O alguien que adoptó sus hijos. Hay mucho poder en tener la vida y expresar la vida de Cristo a través de nuestras acciones también. Ese respeto, esa honra, esa sujeción como Dios lo pone, no como el mundo se ha inventado para poner obstáculo, porque siempre de una verdad muy poderosa el enemigo se va a aprovechar para torcerlo y hacer notar de que no, ¿cómo es posible? ¿Cómo se van a sujetar las mujeres a los hombres? Porque oyeron algo que no es lo que Dios ha dicho. Dios Por no eso dice, dice, sujétense unos a otros en exacto, el temor de Dios. Y empieza hablando de la mujer, pero después habla del marido, después habla de los hijos. Es decir, está hablando de todo, del núcleo familiar, de la familia, de la sociedad, para que nosotros caminemos en esa armonía. Quiero que me hables un poquitito de tu experiencia sobre el tema del respeto que debe de haber, como termina al final de Efesios, porque creo que hoy nos vamos a centrar más en el aspecto que tú estás tocando de la mujer, como tú lo ves, que creo que nos está trayendo mucha luz, y que al mismo tiempo, después vamos a hablar del esposo otro día, y después vamos a hablar de los hijos, porque obviamente tenemos que hablar de todos los ámbitos, pero sería bueno que esta parte la dejemos un poquito más asentada. ok, sí. Um, Esto es súper lindo porque lo que es el respeto, que es similar a honrar y respetar, tiene que ver con el valor que Dios le da a las personas. Yo antes creía, sí había escuchado la escritura que dice, los hombres deben amar a sus esposas con un amor incondicional. Y eso yo lo tenía completamente en la punta de la lengua. Tu amor debe ser incondicional, así que no importa si yo fallo, tú siempre me debes amar. Sin Y embargo, está bien, está bien. sí, sin embargo, cuando se trataba de el respeto, yo decía, y esto estaba bien grabado en mi mente y en mi subconsciente, el respeto se gana. El respeto solo a quien se lo merece. No le voy a dar respeto a quien no lo merezca, ¿verdad? Así que, pero, ¿cómo respetar? Y cuando yo me confrontaba con esta palabra de que, y la mujer respete a su marido. Bueno, cuando Dios me muestra Y que si él no se lo merece. claro, y si no se lo merece, entonces no hay por qué respetarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, que el Señor me dio algunas escrituras en las que le hablaba a los trabajadores que tienen jefes y decía, respétenlos, honrenlos, aunque sean malos, aunque sean malvados, respeten a sus jefes. Entonces, hablando el Señor de que el respeto debe ser para todos, pero hay un respeto especial según la dignidad, según la posición que ocupa la entidad, ¿verdad? Como el respeto, yo podría decir, bueno, el señor presidente de la nación todavía no me ha dado razón para tenerle respeto y honra y no sé qué. Sin embargo, él dice, nadie sale de su casa este fin de semana, vamos a respetar lo que él dijo. Sin embargo, si él entra a mi casa, yo me voy a poner de pie y le voy a dar un saludo porque es el señor presidente de la nación. Está ocupando un lugar de dignidad, ¿verdad? Una posición que le ha sido otorgada. Bueno, al esposo yo me di cuenta que el Señor le otorgó un lugar, le otorgó una posición en la que por ser el esposo merece un respeto. Es como por ser un padre o por ser
una esposa, pero aquí específicamente al esposo. Por ser el esposo merece un respeto. Qué fácil fue cuando al principio uno encuentra 1000 razones para decir, no, no se merece mucho el respeto, hoy no se merece tanto respeto, hoy sí un poquito más o algo así, ¿no? Pero darle valor a la persona. ¿Saben cuál fue para mí el secreto? Fue comenzarle a decir al Señor, Señor, tú le has dado tanto valor que diste tu vida por él. Pagaste con tu propia vida, tu sangre la derramaste por él para salvarlo, para redimirlo. Tú le das un valor muy alto. Entonces, ¿cómo no le voy a dar yo valor a quien tú le das valor? Y comenzar a decirle al Señor, Señor, permíteme verlo con los ojos que tú lo ves. De esa manera, uno comienza a levantar el respeto dentro de uno. Pero lo más bonito que me pasó a la final fue saber que yo podía respetar a mi esposo principalmente y de ahí a cualquier persona porque el respeto estaba en mí. Yo soy respetable. Yo puedo honrar porque soy honorable. ¿Y por qué lo soy? Porque Cristo vive en mí. La vida de Él está en mí. No es porque yo sea la gran cosa, sino que Él me redimió. Él sí me hizo la gran justa, la gran santa. Él lo hizo por mí. Entonces, ya no me cuesta darle el valor porque Dios me muestra que el valor que le da a las personas es razón para respetarles, para honrarles. Y claro, honramos a nuestro esposo, honramos a nuestros hijos, honramos a las personas que nos rodean, les amamos. Hay tanto por aprender cómo amar mejor, cómo respetar mejor, cómo valorar mejor, porque todo eso tiene que ver con acciones. Sí lo sentimos primero, pero luego lo mostramos con acciones. El respeto, la honra, con admiración, con afirmación en su vida, ¿verdad? Con el respeto también Dios me mostró que cada vez que yo quería cambiar algo de él a mi gusto, estaba yendo en contra de sus propios gustos, de sus deseos, de su naturaleza. Cuando yo quería que él coma lo que yo creo que debe comer, que se vista como creo que se debe vestir, que hable como creo que debe hablar, estoy irrespetando su persona, su individualidad. Eso estoy imponiendo un gusto. Y eso las mujeres tendemos a fácilmente a no darnos cuenta que lo estamos haciendo, que nos estamos imponiendo a que hagan todo lo que nosotros creemos que deben hacer porque es por su bien. Imagínense, por su bien, decimos, y estamos yendo en contra Claro, María Teresa, fíjate que se hizo una estadística. Le preguntaron al hombre, ¿qué preferiría el hombre? ¿Que la mujer le ame o que le respete? Y es increíble, la estadística salió que el 80% de los hombres dicen que me respete. Es decir, también hay una necesidad del hombre de recibir ese respeto, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, no es al que se lo merece o al que no se lo merece, sino que es el respeto que cuando se tiene a Cristo en nuestro corazón, como yo le he dicho siempre, la palabra de Dios es para los cristianos. Esta palabra está dicha a la iglesia. Si alguien nos oye, le va a encantar, le va a gustar, va a decir que es lindo sería, pero del hecho al trecho hay mucho espacio, ¿no es cierto? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, hay que primero tener a Cristo, porque todo lo que tú lo estás diciendo desde la cristiandad, desde una transformación que primero es de adentro hacia afuera. Primero está en nosotros para poder vivir esa vida relacionándonos con nuestra pareja, hablando de la mujer. Ese Cristo en ti, mujer, este Cristo que está en ti, hazlo grande en ti. No lo dejes chiquito, no lo dejes a un lado,
¿Por qué? Porque te va a traicionar la vieja naturaleza de querer tener señorío o gobernar al hombre, como María Teresa lo ha estado diciendo, querer imponer cuando tienes, gracias a Dios, la habilidad, ¿no es cierto?, de explicar, de poner las cosas, de poder inspirar, así como el Señor nos inspira a nosotros, así también podemos inspirar a otros a que se cambie una decisión, a que se busque una mejor solución a las cosas. No siempre hay que decir a todos sí, 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 porque entonces no estamos llevando ese papel de ser la ayuda idónea, ¿verdad? Continúa, María. Sí, esto, esto que tú dices es sumamente importante, Luis, de estar conscientes que somos nacidas de nuevo y que lo que nos traiciona son los malos hábitos, porque la naturaleza de Cristo ya está en nosotros. Con su espíritu nos dio toda la virtud de Él, de poder amar, de poder respetar, de todos los frutos del espíritu, porque son sus frutos del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Todo eso nos ha sido sembrado como una semilla cuando Él vino y nosotros está ahí. Solo tenemos que regarlo con una decisión, con su palabra, y siendo guiados por su Espíritu Santo para que los antiguos hábitos de cómo hablábamos, de estar criticando, regañándole al esposo como que fuera nuestro hijo, porque esa es una falta de respeto. No le estamos dando el valor que Dios le da. Entonces, ni siquiera a veces a nuestros hijos estamos regañándoles y criticándoles. Claro que sí les corregimos en su lugar correcto, pero el esposo no es un hijo para que le estemos mandando de esa manera, que era nuestros antiguos hábitos. Pero Lo que ya... pasa, María Teresa, es que no solo son hábitos, tenemos que recordar que la mujer tiene esa naturaleza de madre, ¿no es cierto? De guiar y de proteger como una madre. Y a veces dejamos de hacerlo con los hijos y pasamos a hacerlo al esposo. Y sí, es nuestro viejo hábito, pero al mismo tiempo está con una naturaleza que no es en el lugar correcto. Pues una cosa es tratar a los hijos, educarlos y decirles cuando son pequeños lo que deben o no deben hacer, y tener cuidado de no pasar a hacer exactamente lo mismo con los esposos. Así es. Entonces, ¿cómo podemos seguir edificando este respeto, esta honra hacia nuestro esposo? Es seguir meditando y buscando en el Señor, siendo guiados por Él, que Él nos muestre en qué cosas estamos faltando el respeto, en qué cosas le hacemos sentir a nuestro esposo no aceptado, porque una de las cosas que lastimosamente tendemos a hacer es le criticamos tanto que él a la final se siente no soy suficiente, no soy aceptado, no. Claro que esa es su propia responsabilidad de cómo lo va a tratar, pero nuestra posición, nuestro papel es edificar. El Señor nos dijo y nos dio poder para eso. La mujer sabia edifica su casa. La Entonces, María Teresa, es un tema de comunicación, porque ahí entramos a otro tema de cómo comunicar las cosas, ¿no es cierto? Sí. La manera en que decimos las cosas, porque quizá las mujeres tienen muchas cosas que quieren añadirnos a nosotros, obviamente todos queremos edificarnos y que salgamos adelante, pero a veces ponemos las cosas que queremos decir como imponencia, como que si fuera mamá al hijo, y ahí tiene que ver comunicación. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, toda es aprender, porque ninguno nacimos sabiendo, necesitamos aprender cómo comunicar, porque es muy frustrante cuando yo trataba de decirle algo a Luis y él escuchaba otra cosa que yo no le estaba diciendo. Entonces lo que yo necesitaba era aprender comunicación asertiva. Si podemos meternos en cursos de cómo comunicarnos con tal de que
este señor que tiene un diseño diferente de cómo escucha los mensajes y que yo no tengo toda la habilidad de expresarme de la mejor manera, entonces tenemos que aprender cómo comunicarnos. En algún tiempo lo tuve que hacer por escrito, porque por escrito él no me iba a ver los ojos, él no me iba a ver los gestos, ¿verdad? Entonces, pero no dejarlo de hacer. Eso es importante porque ahora que tocaste lo de los ojos, yo siempre he dicho, tú hablas más por los ojos y yo me dejo dominar por esos hermosos ojos. Pero entonces, claro, yo decía, ay, qué exageración de Luis, pero ahora ya aprendí que el lenguaje corporal es súper importante, ¿verdad? El lenguaje corporal sí da mensajes, entonces yo... Pero todo lo que logras con esa sonrisa también, todo lo que se logra con buenas maneras, esto no solo es para María Teresa, es para todos. Qué bueno. Yo, según yo, nunca faltaba el respeto con mi boca, con un tono moderado, nunca hablaba groserías ni nada, pero mis gestos, mi lenguaje corporal decía, te rechazo, no te acepto, no estoy de acuerdo, esto es una locura. Todo eso podía decir yo con los ojos, ¿verdad? O basta, cosas así. Entonces, o qué insensato, ¿verdad? O, ay, cosas así. Uno puede hacer sin hablar y es... Creo que no vale la pena que continúes con la lista. Mejor no, ok, de acuerdo. Entonces, comunicarnos es fundamental. ¿Cómo comunicar ese refuerzo que quiero dar? ¿Cómo comunicar la edificación que quiero llevar? Es en el Señor. Y yo decía, con razón para tanta gente se le complica porque piensan solo en hacer, cómo me voy a sujetar, cómo voy a hacer esto, y creen que el esposo es el centro de su vida y todo lo que hacen la razón es él, y eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Él nos sigue pidiendo que Él sea la razón de nuestra vida. Que Eso es lo que tú estabas diciendo anteriormente de idolatrar, de quién es el centro de nuestra vida. Debe ser siempre el Señor. Lo que yo hago tiene que ser para darle gloria y honra al Señor. Claro que puede agradarle a mis hijos y a mi esposo, a la final puede causar, pero a veces lo que yo hago tal vez no le va a gustar a mi esposo o a mis hijos, pero yo tengo que estar segura, Señor, yo lo hago en tu temor, en tu sabiduría y quiero honrarte a ti. Dios no nos va a pedir algo que va en contra de sus principios, en contra de su verdad. Él no se contradice, la verdad. Lo único que necesitamos es buscarlo verdaderamente con diligencia, no a la ligera, porque a la ligera podemos entender cualquier cosa, pero buscarlo con hambre, con sed de querer crecer en Él, aprender a amar mejor, aprender a conocerlo a Él mejor, tener la certeza de su perfecto amor en nosotros, es lo fundamental, porque cuando nos sentimos completamente amados, aceptadas, redimidas, no estamos demandando ni quejándonos de que mi esposo no me ama, de que mi esposo no me atiende, de que él no me acepta. Todo eso queda en segundo plano, de verdad, queda en segundo plano. Entonces, mi actitud va a ser recíproca a lo que yo sé de por quién soy amada completamente, por quién soy aceptada completamente, por quién he sido redimida, a quién le pertenezco, y desde ese lugar yo creo que para mí fue como que se me quitó una venda de los ojos y un peso de encima y pude descansar. Podemos descansar en esas verdades de Dios, en quién es Él, quiénes somos nosotros para Él y el propósito importante por el cual estamos aún en esta tierra. Él quiere que demos ese mensaje de Cristo y la iglesia. Por eso el mensaje era el sometimiento, el descanso en el sometimiento, y el descanso en el sometimiento a Dios, el descanso en el sometimiento a sus verdades, a sus principios y a lo que Él nos pide, los unos a los otros. O sea,
Está hablando de todos. Y mujeres a los maridos también a las mujeres en ese mismo sentido, los hijos a los padres. Pero bueno, esto es el tema que estamos desarrollando y vamos a continuar por lo menos unas dos charlas más para continuar este tema. Sigue, María. Sí, y someternos al Señor requiere esa actitud de humildad. Someternos unos a otros requiere humildad. Humildad es saber que no sé todo, que puedo aprender mucho todavía y que estoy dispuesta a aprender. Eso es una maravilla en un hogar, porque entonces nos trae esperanza. Trae esperanza a mis hijos de que yo no estoy encerrada en lo que creo, en lo que digo y aquí nunca voy a cambiar. No, eso decepciona. Eso quita la esperanza en el corazón de los niños. A muchas esposas les quita esperanza el ver que un esposo está obsesionado, obstinado en una posición y que de ahí no va a salir. Es como, no tiene esperanza de que pueda aprender algo mejor, algo nuevo, o crecer en lo que ya sabe. Una esposa que diga, no, yo así nací, yo esto así soy y a mí nadie me va a cambiar. Entonces eso es orgullo. Y Dios dice que Él resiste al soberbio, que es lo mismo que orgullo, pero da gracia al humilde. Y eso es lo que anhelamos. Su gracia, que es maravillosa, que ya nos ha sido dada con Cristo, seguir creciendo en gracia. Y como Él dice, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos sea sazonado con sal, con gracia, trayéndole sazón a la vida de los que nos rodean y a la nuestra propia. Y eso es fruto que glorifica a Dios. Entonces, a mí me encanta este tema, especialmente de saber de que en Dios tenemos la respuesta de esperanza, tenemos la respuesta correcta, porque tal vez hemos escuchado muchos conceptos que no quería ocupar tiempo en otros conceptos que he escuchado respecto a sujeción o sumisión Vale la pena hablar de las verdades que tenemos en las manos, para que en base a las verdades que tenemos en las manos trabajemos. Y recuerden que estamos renovando nuestro entendimiento conforme la palabra de Dios. Y creo que Dios nos ha dado esa libertad para poderlo transmitir con la sabiduría del Señor, porque eso es lo que pedimos, que el Señor nos guíe para que llegue al corazón de cada una de las personas que estamos aquí hoy reunidos. Este mensaje no es solo para la mujer, es para el hombre, porque el hombre tiene que entender cuál es la perspectiva de la mujer y cuál es lo que Dios estaría esperando en ella, para que no venga una exigencia de como que fuera una imposición, ¿no es cierto? Sino que vea y todos trabajemos en nuestro propio corazón de cómo la palabra de Dios empieza a calar nuestro hombre y a sacar ese Cristo que está en nosotros, aflorarlo, para que todas las verdades y los principios que Él ya puso, Él dijo, voy a escribir mis leyes en vuestros corazones. Y ahí es donde Él entra en nosotros, en nuestros corazones, dándonos sus valores, dándonos sus principios, para que nosotros entonces ahí pongamos en práctica. Sí, nos ha tocado a nosotros en la administración de cuántas parejas, especialmente ahora que es el tema de la mujer, encontrar tanta frustración creyendo de que están haciendo la palabra de Dios, creyendo que se están sometiendo a Dios mediante algunas escrituras que quizá si las logran ver más ampliamente y las puedan percibir y poner en práctica desde la perspectiva de Cristo Jesús, desde el cambio interior, desde dejar que el Señor señoree en nuestras vidas y que Él es nuestro Señor, de ahí la cosa va a fluir, porque entonces nosotros decimos, claro, esto lo dijo por mi bien, esto lo dijo porque esta es la verdad. El Señor nos está regresando a los principios que estableció antes que el pecado llegase a la tierra. Por supuesto que todavía hay pecado en esta tierra, pero nosotros ya no vivimos en el pecado. Nosotros ya tenemos la libertad en Cristo Jesús de vivir sus principios. María Teresa, ¿quisieras hacernos un resumen o algo que esté en tu corazón para ir llegando a dejarles algo más a los hermanos hoy? Sí, mi amor.
La verdad es que todo ha sido un resumen porque había mucho más, pero he tratado de resumirlo. Pero O quisiera, sea, de la enciclopedia que escribiste, ¿nos puedes dejar el epílogo? quiero terminar con esta escritura. En Primera de Juan 5:3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y quiero hacer énfasis en esta segunda parte, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No nos pone una carga que no podemos llevar. No nos pide algo que no podamos dar porque ya nos ha sido dado por Él. No son gravosos, van a traer beneficio, va a traer gozo, va a traer paz, sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Imagínense, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y su mandamiento es que permanezcamos en amor, como Él es amor, que permanezcamos en su amor. Entonces, para mí, de verdad es un tema que me encanta porque me recuerda qué acciones tengo que llevar que traiga más unidad a nuestra vida, que mi matrimonio, que traiga fortaleza, que añada virtud. Eso es sujetarse, que me lleve a buscar más sabiduría de Dios para fortalecer las áreas débiles de mi esposo, como ayuda idónea, de saber que debo estar alerta porque esa expresión de ser era una ayuda, como un refuerzo militar en el momento preciso, ¿saben? Dios nos diseñó con ese poder. Entonces, estar como, es emocionante. Todo lo que el Señor hizo para nuestra vida es súper emocionante. No podemos estar ociosos, no podemos estar sin nada que aprender. En Él podemos aprender cada día algo nuevo. Yo le decía a Luis, la verdad es que le decía esto por lo que era una respuesta a lo que él me decía. Creo que tú me conoces más que yo a mí mismo, me decía mi esposo. Yo le decía, claro, si te estudio, te he estudiado un montón, pero dejé de estudiarlo a él para estudiar a Dios, a estudiarlo mejor, porque conociendo a Dios y conociendo qué es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros, sí lo puedo conocer, claro que sí conozco muchas cosas de él, pero porque cada uno es individual, particular, y es parte del respeto y del valor y de la honra que le damos a nuestra pareja, a nuestro esposo, conocerlo a él. No todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales. Conocerlo a él específicamente me puede llevar a tener otro grado de respeto y de honra y de edificación a su vida. Gracias a... Bueno, entonces yo diría, María Teresa, que el tema aquí es Dios es primero, como siempre, en todos los mensajes, Dios es primero. Amar a Dios sobre todas las cosas, así dice, y después al prójimo. ¿Sí? En esos dos se resume todo, pero Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, al Señor y al prójimo. Ahí es donde se hace fácil lo del prójimo, porque si amamos a Dios sería imposible que no amemos al prójimo. ¿Y quién es tu más prójimo? Tu más próximo, Claro. ¿verdad? Es el esposo con el que estás viviendo, con el que estás compartiendo la vida. Así es que quizá les cuento, hermanos, que cuando yo conocí a esta hermosa mujer llamada María Teresa, estábamos muy jóvenes y yo lo pensé. Yo dije, yo no le convengo a esta mujer. Mire cómo me trajo Dios luz a mi cabeza. Yo no le convengo a esta mujer. Así es que por poco estaba declinado a continuar. Pero como ya estaba enamorado, dije, me va a tocar cambiar, me va a tocar crecer. Y obviamente ella me llevaba espiritualmente y me lleva espiritualmente mucho, porque ya se dieron cuenta cómo la gracia de Dios y la sabiduría de Dios está en nuestras esposas. Entonces, pero aquí estoy en la lucha, hermanos. Tengo ya los 40 y pico de años, 44 de años, en la lucha de crecer
para poder hacer yo mi parte. Pero por otro lado, María Teresa, gracias por lo que nos has compartido. Familia, ¿qué tal si se pone en pantalla un ratito todos y vamos a alzar nuestras manos y vamos a orar? Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra familia. Hoy una oración especial por la pareja y por las mujeres. Sí, vamos a orar por ellas porque hoy el tema ha sido trayendo luz a la pareja, trayendo bendición a las mujeres. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada casa, cada hogar, cada pareja, en el nombre de Jesús. Y bendigo particularmente hoy a las mujeres. Señor, pido que tu gracia venga sobre ellas, las cubra. Que tú, Señor, quites todo obstáculo que ha estado sobre ellas, especialmente todo dolor que se ha causado, Señor, por un mal entendimiento, aún por los hombres que quizá no hemos sido capaces de honrar a nuestras mujeres y darles con dignidad esa vida que tú les has dado. Yo te pido, Señor, que ellas logren primero perdonar, Señor, cualquier cosa, cualquier maltrato, cualquier situación, Señor, que no haya honrado el nombre de Jesucristo, que tú les ayudes a perdonar a los hombres y segundo, a perdonarse a sí mismas por haber quizá puesto en primer lugar a un hombre antes que a Dios. Y Señor, que se establezca la vida de Cristo en el corazón de las mujeres. Padre, ahora yo te ruego que el Espíritu Santo las llene, las renueve de su entendimiento, las llene de su gracia y les dé la fuerza, la fortaleza para vivir una vida en descanso en ti, Señor. Descansando en tus verdades, descansando en tus principios y descansando, Señor, en la gracia que tú vas a poner para ellas, para que ellas lleven esta vida, Señor, quieta y reposadamente, disfrutando del diseño que tú nos dejaste en el matrimonio. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tú viniste a redimirnos, a traer al hombre de nuevo y a la mujer a los valores y principios que tú quisiste establecer y lo dejaste claro en las cartas apostólicas. Padre, te damos gracias por esta carta hermosa de Efesios en donde nos habla, Señor, de cuál debe de ser el papel de cada uno y que todos nos estamos sometiendo los unos a los otros en amor. Y Señor, gracias, Señor, esta mañana yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús.